Muy buenas noches con todos y todas, estimados colegas, alumnos, estudiantes y también profesionales de otras carreras que están interesados en esta temática del derecho. En esta oportunidad, tenemos una honorable visita de parte de un ponente a quien conozco personalmente y sé de su gran capacidad profesional. Nos referimos al doctor Miguel Jiménez González, quien va a dictar esta segunda jornada dentro del curso del contexto actual del derecho laboral. Y entonces, la temática que va a tratar en esta segunda jornada el doctor Miguel Jiménez es sobre el análisis del contexto procesal, no, del contexto laboral procesal. Y él va a estar, bueno, durante 45 minutos desarrollando toda una temática respecto a esta interesante rama del derecho, ¿no? Que es el derecho laboral. Asimismo, recordemos, estimados, que esta charla también está siendo transmitida en Facebook Live en el grupo de los cursos especializados jurídicos EJUC 2020, por lo que damos también la bienvenida a quienes nos están visualizando a través de esta plataforma. En ese sentido, vamos a leer el resumen de la hoja de vida del doctor Miguel Jiménez González a efectos de conocerlo un poquito más. Miguel Jiménez González es asesor y consultor jurídico, asimismo capacitador para empresas en temas laborales, ostenta una maestría en Derecho Civil y Comercial, tiene una experiencia comprobada, y esto lo puedo decir también personalmente, en derecho laboral, tanto individual, privado, público, procesal y colectivo, así como en derecho civil patrimonial. Es abogado consultor externo en la Sociedad de Beneficencia Pública de Sullana. Asimismo, ha trabajado como abogado asesor externo en temas laborales para la empresa IMI del Perú, Sociedad Anónima Cerrada. También ha laborado como abogado asesor de empresas cooperativas en diferentes lugares de acá, de la región Piura. Ex abogado laboralista consultor de la empresa petrolera Savia Perú. Asimismo, ha ejercido y ejerce la docencia universitaria anteriormente en la Universidad San Pedro. También ha laborado como abogado procurador en la Municipalidad Provincial de Sullana en asuntos civiles, laborales, administrativos y constitucionales. Asimismo, el doctor Miguel Jiménez dicta cursos, asiste y da conferencias, ponencias y exposiciones en diferentes instituciones. Estamos hablando del Colegio de Abogados, Colegio de Contadores, y pues es un profesional en cuanto a ponencias bastante ducho. Entonces estoy muy seguro que la ponencia del día de hoy va a ser muy magistral y vamos a aprender bastante. Entonces, doctor Miguel Jiménez González, vamos a darle el pase a esta plataforma. Bienvenido, Dios le bendiga en esta ponencia y pues a aprender. Adelante, doctor. Ante todo, tengan ustedes muy buenas noches, buenas tardes para los que aún se encuentran en una latitud donde son las 6 de la tarde, 18 horas en todo caso. Agradecer al equipo disciplinario jurídico internacional, la Asociación de Investigación EJUH, por la gentil invitación a poder departir justamente en esta tarde, noche, aspectos que considero importantes referentes a el contexto o coyuntura actual se viene desarrollando dentro de la fase o rama dentro del derecho laboral que vendría a ser el derecho procesal de trabajo. Sin duda alguna también es una cuestión o un parte de, digamos, esta temática, esta provincia, como sería la rama del derecho laboral, conjuntamente con el derecho individual, conjuntamente con el derecho colectivo, el derecho procesal va a encaminar la forma en cómo se van a materializar y también defender los derechos y atender también a los deberes que debe generarse por parte del empleador. Sé que la semana pasada han tenido una ponencia respecto de lo que es el contexto del derecho laboral actualmente. Sin duda alguna, estamos asistiendo a una situación particular en la historia de la humanidad,
no porque anteriormente no hayan suscitado y se presenciado, porque así nos ha estableció la historia, así nos ha datado, que han evidenciado mucho, sobre todo en Europa y en el viejo continente, situaciones muy similares a las que hoy vivimos. Ten atención a la globalización, la intercomunicación que existe actualmente entre los países viene a ser una comunicación más fluida, a pesar de que la globalización se viene gestando desde el siglo pasado, justamente a finales del siglo pasado, inicios de este, donde se ha podido vislumbrar una mayor interrelación entre los países, aspecto que no se daba anteriormente. Si bien es cierto, hubo comercio entre los países, sobre todo el viejo continente, posteriormente en la colonia, sobre todo en América Latina con estos. Sin embargo, en América en general, sin embargo, está que esta cuestión especial de la organización ha permitido en todo caso que un virus como el actual, el COVID-19, se pueda presentar en todo el orbe y eventualmente poner de cabeza a la humanidad, como coloquialmente se diría. En atención a ello, ello ha trastocado todos los niveles, sin duda alguna, del derecho, y particularmente el derecho de trabajo. La semana pasada el doctor Rodríguez ya indicaba la importancia sobre todo de la dignidad humana, atendiendo sobre todo este principio jurídico, además de derecho fundamental. De hecho, el principio y fundamento de los derechos fundamentales, al menos en esta latitud, la Constitución Política del Perú también se ascribe esta línea, priorizar la dignidad humana como punto de partida para entender el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Si bien hay corrientes de pensamiento filosóficas que han atendido también a una esfera económica, tratar de enarbolar a la libertad como baluarte principal, la constitución de los derechos o cómo deberían tratarse los derechos, es importante que la visión que nos da esa estructura de Estado en función a la dignidad humana nos va justamente a permitir poder atender como mecanismo de protección de esa dignidad humana, donde se van a decantar todos los derechos fundamentales al derecho de trabajo. Y también está encaminado bajo esa línea, sin perjuicio de esas corrientes que ponen en primera línea la igualdad, o ponen en primera línea la libertad, que vendrían a ser corrientes liberalismo del pensamiento liberal, o del socialismo, o de corrientes comunistas respecto a la igualdad humana. La tercera ola, por así decirlo, vendría a ser esta suerte de dignidad que se pone como cúspide dentro de la pirámide de derechos fundamentales, y es a partir de ahí que nosotros tenemos que entender que el derecho de trabajo también se va a tratar de caminar a efectos de generar espacios donde se permita la dignidad humana sea un mecanismo de satisfacción o sea el medio para que justamente el ser humano pueda llegar a alcanzar y satisfacer sus necesidades primarias, secundarias, son sin duda alguna la forma en que éste va a poderse desarrollar dentro de la sociedad, el ser humano como tal. Entonces, advirtiendo ello, atendiendo de que este contexto, sin duda alguna, sin perjuicio de que se ha presentado, vamos a ver, ha permitido, buena cuenta, poder acelerar un proceso que ya venía dándose, como es el proceso de la virtualización procesal. Este concepto de la potestad del juez de poder, o en sí, de poder realizar audiencias no presenciales, virtuales, y llevar un proceso de forma virtual, no es una idea nueva en el derecho. No es una idea nueva en la latitud producto del COVID. Ya de hecho, como venimos comentando, se ha venido dando ya una determinación respecto de poder alcanzar un proceso más atendible al ser humano, más atendible en el contexto del trabajo al trabajador, ¿no? En general, se puede decir que ya existe o ya existía antes de la pandemia ensayos, proyectos, no solamente en Iberoamérica, sino en el mundo en general, donde ya se venían presentando la oportunidad de ver o visionar al derecho, no solamente desde la óptica tradicional, desde un juzgado, de un escrito físico, sino de una manera que pueda alcanzar un nivel como es el nivel virtual. Entonces,
Teniendo estas consideraciones generales, vamos a desarrollar este tema, este contexto actual de derecho. Hay muchos temas, pero hemos tratado de simplificar en 3 tópicos fundamentales. Van a ser la justicia laboral, que siempre va a estar vigente, porque siempre es importante que la justicia laboral esté en consonancia al momento histórico que se vienen desarrollando los hechos. Es distinta a la visión que se tiene del derecho laboral de hoy, la visión que se tenía hace 30 o 40 años atrás, incluso a la década pasada. También vamos a observar en el siguiente eje el tema de la inmediación y la nulidad, cómo este contexto actual ha redefinido estos principios, son parte, sin duda alguna, importancia dentro de los procesos laborales dentro del continente, y creo yo desde la parte o de los países que pertenecen al sistema del civil law, se conoce, o también romano-germánico. Y por último, hablaremos también, dentro de esa estructura de la e-justicia, o de la justicia electrónica, o la justicia virtual, este concepto que vendría a ser el e-proceso, un proceso virtual o el proceso digital. Es un proceso donde ya se van a implementar dentro de este concepto más plato, vendría a ser el concepto de la e-justicia o la justicia virtual, cómo se viene desarrollando, cómo es que los países han tenido que adaptarse de manera pronta a efectos de lenguar o poder efectuar, en todo caso, los servicios de administración de justicia. Bien. Primer eje temático, como les estaba indicando, estamos visualizando lo que es la justicia laboral. Por sintonimia, prácticamente la justicia laboral siempre ha estado tratando de buscar una finalidad concreta. Si bien en general, desde que somos estudiantes de Derecho, hay una finalidad final, si se quiere decir, de la justicia, en atención de que debe buscar paz social, debe atender a determinar la incertidumbre jurídica, esclarecer cuál es la incertidumbre jurídica, que los conflictos se van a generar por conflicto de intereses o por incertidumbre jurídica, es decir, los procesos judiciales. Es en el ámbito general, pero la justicia laboral tiene una finalidad un tanto más específica, que vendría justamente a ser la que se aparece en pantalla, la de equilibrar esta asimetría que siempre ha existido en las relaciones laborales. Para bien o para mal, la sociedad siempre va a estar estratificada. Es casi obvio que todos no vamos a ser abogados, es casi obvio que todos no vamos a ser médicos. Es necesario que cada actividad humana sea ejercida, que tenga una función diferente de estratificación del trabajo. Entonces, dado ello, siempre va a haber alguien que va a ser el patrono y siempre va a haber alguien que va a ser el trabajador. La atención de esta asimetría, no solamente va a ser de una relación de carácter económico, también puede ser una relación de carácter social, es justamente justicia laboral la que va a tratar de equilibrar equilibrio, valga la redundancia, asignando justamente funciones, principios, derechos a trabajador y poniendo en todo caso obligaciones y cargas al empleador con el objeto de que pueda en su defecto, en su momento, demostrar está el cumplimiento de las normas sociolaborales. Entonces podríamos hablar que la justicia laboral es la que prácticamente se ascribe a este concepto de justicia distributiva, que no va a entregar a cada uno lo que corresponde, sino que va a distribuir conforme cada situaciones especiales que se generen los derechos y obligaciones que les corresponden a las partes de la relación laboral. Es importante tener esta visión porque si bien es cierto, cuando nace el derecho laboral, nace con una visión de querer darle un sentido digno al trabajador. Recordemos que hubo un momento cuando no existía el derecho laboral, lo que conocemos derecho laboral, nace, por así decirlo, del contrato de locación de servicios, de este contrato, este valor trabajo que se identifica las relaciones de subordinación, donde justamente en atención al desequilibrio que estamos atendiendo, el reconocimiento, principando el tema de las 8 horas. Es una de las más grandes conquistas que ha tenido el ser humano dentro de la actividad económica. Debemos atender que la economía no solamente es
una relación de generar un valor económico patrimonial, no de la asignación eficiente o eficaz de los recursos escasos. Entonces, esta visión de la justicia es, creo yo, en mi particular punto de vista, la que el derecho laboral también debe atender. El derecho laboral, en este equilibrio que debe buscar, esta simetría que hablamos, no debe circunscribirse simplemente a otorgar beneficios o principios que busquen beneficiar al trabajador en sí mismo, no que busquen justamente se mantenga estas relaciones laborales, porque al final esto va a redundar, nos guste o no, en la economía de un determinado país. Por eso siempre la justicia laboral, como la justicia tributaria, la política tributaria, la política laboral, son aspectos que vienen de la mano para el crecimiento de un determinado país. Por ello, siempre buscando equilibrio de esta justicia en la sociedad va a ser importante, más aún en estos tiempos, porque sin duda alguna esto va a generar desempleo. De hecho ya lo generó. ¿Cuántas personas a la fecha han perdido empleos con procedimientos debidos, como podrían ser procedimientos objetivos? De repente la empresa quebró, o debido a contratos mal suscritos, aparentemente vendrían a ser contratos modales, pero ser naturalizados en realidad no deberían ser o finiquitar en el tiempo conforme a la cláusula temporal o el plazo que puedan tener los contratos modales. O en su defecto, porque a la fecha muchas empresas que ya se les ha concedido al menos el concepto, esta figura jurídica que conocemos como suspensión perfecta, es cuando ya ambas partes realicen frente a otra las prestaciones que les corresponde propia de la relación laboral, la remuneración por parte del empleador y la prestación personal subordinada por parte del trabajador, evidencia que a la fecha existen un sinnúmero también, un conjunto de trabajadores gruesamente afectados por esta institución jurídica, que también se da justamente por ese tema de los casos fortuitos y fuerzas mayores. Si bien es cierto en un primer momento, no solamente en el Perú, sino también en todas las latitudes, sobre todo de esta parte del globo terráqueo, de Sudamérica, Latinoamérica, que son todas tributarias del civil law o del derecho romano-germánico, perdón, justamente nos ascribimos esta figura de la suspensión del contrato de trabajo. Ahora, estas situaciones, debo reiterar, van a permitir siempre traer a reflexión qué es o qué es lo que debería buscar la justicia laboral. Sin duda, siempre este equilibrio. Ese equilibrio atendiendo justamente a esta justicia distributiva debe atenderse, porque si se aparece la fuente que genera el trabajo, pues ya no hay trabajo. Entonces, el derecho laboral siempre también, considero yo, en perjuicio de la normatividad pro operario, debe atender también al mantenimiento, y creo yo, debe ser el primer eslabón a vencer, este prejuicio de que el derecho laboral solamente debe ser exclusivamente pro trabajador, es que el mantenimiento del puesto de trabajo. Y es una política que quizás la luz de la actualidad debe ser visto. Eso también es importante porque eso también ha atendido en su momento a generar espacios especiales como son los regímenes especiales que van a permitir justamente a ciertos sectores económicos darles un respiro respecto de algunos costos laborales. Digo respiro porque se va a atender a la situación especial de cada régimen especial. Ahora, es una idea que no escapa a la actualidad. Al contrario, creo que esta situación especial que estamos viviendo permite viabilizar esta idea, este argumento, o esta razón de ser también, creo yo, la justicia laboral. Buscar el mantenimiento del puesto de trabajo. Bien, entonces, atendiendo esta cuestión, sin perjuicio, les indicaba, del tema propiamente, la pandemia, o sea, pongámonos un momento fuera de la pandemia, es importante atender, además, de que sin pandemia o no, siempre hay
aspectos que el Estado debe velar, como son el principio de la igualdad, el principio de no discriminación. ¿Esto que nos va a conllevar? Va a conllevar que la justicia, recordemos que la justicia se basa en un derecho fundamental que es la tutela jurisdiccional efectiva, es la potestad, es esta facultad de que toda persona tenga una incertidumbre, un conflicto de interés, pueda acudir del órgano jurisdiccional competente para poder justamente hacer ejercer su derecho y que éste lo declare, el juez lo declare, lo constituya dependiendo del caso. Pueda, en todo caso, defender y ver resuelto su conflicto de interés o incertidumbre jurídica que en este caso se está presentando. Es claro que la desigualdad existe, que existen brechas que no permiten que todos los ciudadanos, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel internacional, puedan acceder de manera eficaz y eficiente ante los órganos jurisdiccionales, sea porque hay costos, sea por la imposibilidad, o por ciertos factores que los transforman en personas que son vulnerables, a efectos de poder, sin duda, alcanzar una providencia que les permita poder aclarar o defender su derecho. Básicamente quiero hablar de lo que vendría a ser las reglas de Brasilia. Desgraciadamente, esta resolución en el Perú, la resolución 002-2020-CE-JP, y también las reglas en general de Brasilia, han pasado de repente un poco desapercibidas respecto porque han sido aprobadas, si bien en el mes de enero, han sido publicadas recién en julio de este año. Pero lo importante de este instrumento y que el Estado peruano, a través de su órgano de poder jurisdiccional, que es el Poder Judicial, reconocido, es que nosotros tenemos que atender, si bien hay un principio de igualdad, igualdad no solamente se trata de tratar a todos por igual, sino también de buscar mecanismos que permitan a los diferentes ciudadanos poder mantenerse en equilibrio, que es justamente también una de las razones fundamentan el derecho al trabajo, y más aún el derecho procesal de trabajo. Es el medio por el cual se viabilizan los derechos y determinan las obligaciones, o se verifican que las obligaciones estén cumpliendo por parte del empleador, pero tenga un acceso importante a estos grupos vulnerables. Las personas vulnerables no solamente se van a generar por temas de edad, como bien lo indica ya la regla de Brasilia, las personas vulnerables se pueden dar por varios factores, de género, estado físico o circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales. He tenido bien para mi consideración entenderlas en ese sentido. Va a haber, por ejemplo, un espacio de personas o un grupo considerable de personas que sean vulnerables en torno a la edad, al adulto mayor, a los menores de edad. De hecho, en el Perú ya existe una ley del adulto mayor, existe una prioridad. A la fecha, antes de estas reglas de Brasilia reconocidas, a la fecha ya existen procedimientos especiales o protocolos, mejor dicho, permiten una atención prioritaria del adulto mayor y una atención prioritaria de personas con discapacidad. Pero creo yo que esto debe ir más allá. La edad puede ser un factor de vulnerabilidad, sí. Hay personas como adulto mayor que tienen que ser atendidas, por ejemplo, casos de pensiones, casos que podrían generar, por ejemplo, un adulto mayor de 70 a 80 años que de repente esté pidiendo una reparación civil, una relación laboral, un tema de pensiones propiamente dicho como indicado, beneficios sociales, deben ser atendidas de forma prioritaria, pero no solamente debe quedarse en ese contexto, evidentemente los menores de edad igualmente, atendiendo a que el Estado peruano y los estados en general en esta latitud protegen el trabajo infantil y proscriben en todo bajo ciertas condiciones. De hecho, hace poco en el Estado peruano, hace 2 semanas, se ha promulgado un procedimiento justamente para efectos de estabilizar el trabajo de menores. Entonces, las personas de menores de edad, los adultos mayores, deben tener un trato especial. No es que no diferenciado, sino una prioridad en atención justamente a ser personas de carácter vulnerable. Otro factor que permite también atender a cierto grupo de la población vendrían a ser cuando estos están afectados por un estado físico o mental. Estaría justamente a las personas con discapacidad,
También estarían las personas con enfermedades, y aquí hay que también atender dos cuestiones, porque una persona con discapacidad sea también un grupo vulnerable, no lo puede hacer también una persona con cáncer, por ejemplo, terminal, o con una enfermedad terminal. Estas personas, posiblemente, imagínense, que una persona que de repente le han dado 1 o 2 años de vida, tenga que pasar por un proceso judicial, mayormente en el Perú, con el mejor de los casos, en los procesos laborales, a pesar, como ya comentaremos, los plazos se han venido reduciendo por el tema de la oralidad y de celeridad que tienen este nuevo proceso laboral, implica que no generen un espacio de tiempo o un decurso que a veces no es el más adecuado. Entonces, debe haber protocolos que permitan, la justicia debe estar en función justamente también a personas que están con enfermedades terminales. Igualmente, personas enfermedades que han sido ocasionadas a raíz del trabajo, como accidentes o enfermedades ocupacionales. Entonces, es importante también atender que otros factores de vulnerabilidad estaría también enfocado dentro del estado físico-mental, donde se decantarían estos dos supuestos que indico, y de los cuales incluso sobre las enfermedades también se degregarían en función de aquellas personas de enfermedades terminales. Es decir, que no solamente la persona con discapacidad, ya existe protocolos para ello, deben tener una atención prioritaria, sino en personas con enfermedades terminales, en personas de repente también hay una prioridad, de repente tuvo un accidente, necesita la reparación, necesita la persona atendida, porque de repente muchas veces depende mucho la recuperación de la persona del reconocimiento del empleador, que a veces no se da, o a veces los empleadores que indemnizan eficientemente, y cuando dimos eficientemente, no solamente tasar de repente la pérdida de un miembro, afectación física que pueda tener el trabajador, sino también en su recuperación. Y esa es la parte que a veces los empleadores obvian y que debe también ser indemnizada en su defecto. Entonces son aspectos que la justicia laboral debe tener presente. Otra cuestión también importante es el género. El género hay que medirlo de manera general, no viendo justamente tanto varones como mujeres son iguales, pero en el género se dan situaciones especiales que creo yo estarían marcadas en dos supuestos importantes de grupos de vulnerabilidad. Tendría que ser la mujer embarazada, situaciones que incluso en el derecho peruano generan nulidad de despido, es decir, de un despido ilegal de una mujer embarazada genera la reposición, que es uno de los supuestos de despido nulo. Otro aspecto es la violencia de género. Este es un aspecto importante en esta resolución que les comentaba, donde el Estado peruano, por ejemplo, ha reconocido las reglas de Brasilia, no se ha tomado en cuenta a las personas LGTB su condición de tal. Es decir, no por el hecho de ser una persona adscrita a este grupo, bajo el principio de igualdad y tolerancia, todas las personas tenemos dignidad y por lo tanto todos debemos respetar y el Estado debe reconocer también a estas personas. La vulnerabilidad no debe estar dada, considero a mi particular punto de vista, por el hecho de ser en sí mismo o estar dentro de este grupo. No estará dada cuando esta condición sea producto de una violencia de género. Cuando esta persona es vulnerable producto de la violencia de género. Es decir, se le discrimine por su condición de tal. Ahí sí la justicia debe buscar protocolos que permitan una eficiente y eficaz resolución de estos problemas. Este grupo de personas, desgraciadamente por historia, siempre han sido desplegadas y, bien es cierto, vuelvo a reiterar, su condición de tal no está la vulnerabilidad, pero sí cuando son esas objetas de violencia de género, que pueden ser tanto hombres como mujeres, independientemente del concepto de género que puedan ellos tener. Y el otro vendría a ser, claro está, las víctimas de acoso sexual. Pueden ser tanto varones como mujeres. O sea, que un varón esté acosando a una mujer, un varón esté acosando a otro hombre, que una mujer esté acosando a otra mujer, que una mujer esté acosando a un hombre. Entonces, hay situaciones especiales, incluso en este último supuesto, de una mujer a un hombre, porque a veces, muchas veces el hombre, por la coyuntura social latinoamericana, que es una coyuntura machista muy marcada, a veces los hombres no tienden a denunciar los hechos de los cuales ellos son las víctimas de la violencia de género. Ello es importante porque la igualdad permite justamente no discriminar por el tema de
una orientación sexual, no discriminar por el tema del propio género en sí mismo, biológico, está masculino o femenino. Entonces, creo yo que la atención de vulnerabilidad debe estar enfocada desde este contexto de violencia de género, sin perjuicio de la identidad sexual que uno pueda ostentar. Por último, vendríamos como otro factor para verificar la vulneración o las personas con dentro de este grupo más vulnerable, vendrían las circunstancias sociales, económicas, étnicas y culturales. También vamos a encontrar pues, un grupo importante, como son las comunidades originarias, muy venidas a menos. Siempre, no solamente en el Perú, creo que esto es un aspecto general de toda Latinoamérica. Nos sentimos siempre orgullosos, al menos en el Perú, de la cultura inca, y con la cultura maya, ¿no? Y así en general todas las culturas colombinas que se han generado en toda América. Sin embargo, al momento de darles un reconocimiento en la sociedad cambia. Cuando es de materializar ese reconocimiento, es importante también identificar a estas comunidades originarias que muchas veces no llegan a acceder a la justicia. Generar espacios y protocolos especiales que permitan justamente a estas comunidades poder defender sus derechos y ser atendidos bajo el concepto que permite la tutela jurisdiccional efectiva. También los migrantes, estamos hablando de personas que a veces dentro de un territorio nacional migran de una ciudad a otra, sobre todo del campo a la ciudad, lo que genera también espacios de vulnerabilidad. Extranjeros, ¿por qué no? Bien, en el Perú también hay una ley sobre el trabajo de extranjero, hay una cuota de extranjeros que es el 20%, y por tratados internacionales, bien, estamos obligados a tratar iguales condiciones al extranjero. Eso también, la justicia laboral debe tener espacio, buscar mecanismos que permitan justamente a los extranjeros también ser tratados de igual manera que un peruano. Pero las contingencias, razones especiales, como por ejemplo la cuota dentro de una empresa, por ejemplo, el 20% solamente puede ser cubierto por trabajadores extranjeros y la remuneración de eso no puede superar el 30% de las remuneraciones totales. Este era un ejemplo. En perjuicio de ello, también espacios que permitan acceder a estos a la justicia laboral. Por último, también está, y creo que tiene una consonancia directa con la esencia misma de la justicia laboral, es el tema de la pobreza, de los pobres, de las personas que no tienen la capacidad económica para poder acceder. Es a veces un aspecto que a veces los jueces no ven. Hay personas, por ejemplo, se han dado casos, yo he tenido la oportunidad de ser testigo de ello presencial, de personas que, por ejemplo, ganan menos del mínimo. Acá en el Perú existe un concepto de la remuneración mínima vital. O sea, lo mínimo que puede ganar una persona por el trabajo realizado mensualmente, o quincenalmente, o semanalmente, dependiendo, en el caso del peruano, de 930 soles. Y también afectados conforme a los horarios, porque eso va a generar pues, el valor de la hora extra, el valor del horario nocturno. Pero en definitiva, que esta gente a veces gana por debajo el mínimo vital. A pesar de ello, los jueces, a veces un criterio que no comparto, obstaculizan que puedan ellos acceder a la gratuidad propia de la justicia laboral. A veces estas personas que a veces han sido desconocimiento de sus derechos, a veces encausan posterior años después los beneficios y reintegro de remuneraciones que puedan, por ejemplo, tener, y a veces el Poder Judicial les observa cuando sobrepasan, porque, por ejemplo, en el Perú, la justicia es gratuita para hasta un monto determinado. Actualmente, 70 OITs, que vendrían a ser casi 31.000 soles, porque la OIT está a 4.100 soles actualmente. Sin embargo, a veces traban respecto a estas personas y quieren que demuestren sobremanera no tienen la capacidad, cuando es evidente que una persona que gana por menos del mínimo está en extrema pobreza. Bueno, son cuestiones que el derecho laboral viene evidenciándose y que el Poder Judicial, al menos en el Perú, para mi criterio, observar al momento de ligar un proceso. Entonces, darle prioridad a estas personas, atendiendo sus condiciones especiales de personas vulnerabilidad, permitir justamente viabilizar mejor la justicia laboral. Es un aspecto que independientemente del COVID, y eso de hecho creo yo que el COVID, o el contexto que ha generado el COVID, porque probablemente la enfermedad no lo genera en sí mismo, el contexto que lo ha generado, ha afianzado sin duda alguna esta brecha que existe
entre la protección eficaz de estos derechos y el acceso que puedan tener estos grupos de personas, dependiendo de los factores que hemos indicado, que, claro está, deben ser revisados por la justicia peruana. Y deberían darse mecanismos que permitan justamente a estas personas dentro de estos grupos poder acceder de manera eficaz a la justicia laboral. Ahora, otro aspecto importante dentro de esta temática de la justicia, rápidamente, para poder ver los otros dos tópicos o ejes temáticos que hemos indicado esta noche, es justamente la acreditación. En el derecho laboral, siempre la inversión de la carga es un tema muy importante. Si bien siempre el deudor, que vendría a ser en este caso respecto de las remuneraciones y beneficios sociales que puedan generar el empleador, y la regla en general dentro del derecho es que él es el deudor quien debe acreditar haber cumplido con su prestación, o el acreedor acreditar que se le ha cumplido o no la prestación al deudor, no quiere decir que en el Perú no existan reglas especiales de inversión de la carga respecto de que el empleador debe acreditar el pago de los adeudos laborales, sin perjuicio además que en el Perú existe una presunción de laboralidad muy importante y siempre se debe tener presente. Debe acreditar la no existencia de la laboralidad es el empleador. El Perú se presume en toda prestación personal, en todo contrato donde se ejecute una prestación personal, presume un contrato de trabajo. Lo que implica en este caso que es quien es imputado como empleador, quien deberá demostrar que la labor que desarrolla la persona que se considera su trabajador es independiente y no subordinada, es autónoma. Entonces, eso es un dato importante que lo diferencia quizá de la regla general, la carga de la prueba, que quien afirma un hecho debe probarlo. Entonces, es algo que nunca debe escaparse y que es propio del derecho laboral, y creo que es una regla importante que ha permite en todo caso poder alcanzar el reconocimiento a veces de una relación laboral que, digamos, esta suerte de costumbre del empleador a veces no quiere reconocer los derechos laborales o propiamente el contrato laboral y la relación que se ha generado producto de este acuerdo de voluntades denominado contrato. Ello es importante porque el Perú también se inscribe a esta presunción de laboralidad, esta inversión de la carga a efecto de que el empleador, sin perjuicio de que el empleador en aspectos, por ejemplo, como son la seguridad y la salud ocupacional, es el garante de estas, y en función al principio de prevención, va a ser también el que deberá acreditar, en caso el cumplimiento, las normas de seguridad y salud ocupacional, sin perjuicio de que, al menos en el Perú, se ha escrito bajo este concepto de principio de prevención, a la responsabilidad objetiva del empleador. Lo que podría en todo caso ver el empleador en su momento es haber atendido a todas las normatividad, la regulación propia de la seguridad y salud ocupacional, y atender en todo caso al incumplimiento de labor o el incumplimiento de los deberes del trabajador, y atender en todo caso una reducción de la indemnización, una concausa o el riesgo que ha sido generado por el propio también trabajador. Pero no enervar el tema del pago de una indemnización por algún accidente o enfermedad ocupacional que pudo haberse producido por la falta de prevención del empleador. Bien, entonces, el otro aspecto que creo yo importante, y sin duda alguna, en esta época de pandemia, ha sido una de las cuestiones batidas, no creo yo solamente en el Perú, sino a nivel continental, es el tema de la inmigración y la oralidad. Para efectos del proceso laboral, esos principios y derechos también, el derecho laboral, son fundamentales porque van a permitir justamente encontrar la verdad, ansiada en todo proceso, la verdad real, la verdad material, no exclusivamente la verdad procesal, aunque ahí, bueno, hay un distingo de orden filosófico que no aclararé, pero lo que busca es esclarecer los hechos el juez, generar convicción con las pruebas aportadas por las partes, el poder generar de oficio, y que llegar a la verdad. Entonces, estos dos baluartes del derecho, no son exclusivos del derecho laboral, pero que sin duda alguna en el derecho laboral se ha permitido tener más vigencia a la actualidad. En el Perú,
el tema de la inmediatez y la oralidad ha venido a, sobre todo esta última, la oralidad, ha venido a evidenciar con mayor ahínco, con mayor detalle, gracias a la Ley Procesal Laboral. Antiguamente, esta que data del 2010 y que ha sido de manera ponderada, está distintos distritos judiciales en el Perú ha ido paulatinamente implementando, no se implementó en todo el Perú, dado que requiere de costos, dado en cuenta de que se necesitan instrumentos digitales para poder llevar a cabo las audiencias, porque las audiencias graban en audio y video, deben tener instrumentos que permitan justamente tener un soporte magnético de los audios y los videos y ambientes adecuados. Antiguamente, al menos el Perú no tenía, pero que otras latitudes, como Ecuador, Chile, ya habían implementado, incluso Venezuela había implementado esta oralidad a los procesos de orden laboral. Y estos principios, sin duda alguna, van a permitir al juez, sobre todo la inmigración, siempre ha sido un aspecto importante, porque el juez puede justamente tener una interacción con las partes, con los justiciables, que nosotros denominamos bien, efectos de poder justamente tener más claro los hechos que son expuestos ante el juez. Justamente en el Perú, menos, en el primer artículo de la nueva Ley Procesal Laboral, que algunos ya dicen que no es tan nueva porque justamente la pandemia ha demostrado que ha tenido que una suerte de interpretación para efectos, ya veremos, a poder efectivizar las audiencias virtuales y todo lo que de ello se ha generado. El primer artículo que les comentaba está precisamente las reglas importantes de este nuevo proceso laboral, o el proceso laboral en sí. Son justamente que el proceso laboral se inspira, entre otras, entre los principios de inmediación y oralidad. Y quizá para muchos la inmediación hay una razonabilidad respecto de que la inmediación tiene que ser esencial. El juez solamente puede estar o puede observar a raíz de tener en contacto directo con las partes. Lo importante, creo yo, como bien lo indica un tratadista peruano, Monroy Gálvez, es que la inmigración permite al juez, en este caso, adquirir una visión humana de las partes procesales y permite acceder mejor a los elementos para emitir el fallo. En esta cuestión, que es justamente esta visión de lo humana, considera que la inmediatez necesariamente requiere la presencia física. Claro está, hay un argumento atendible, la atención de que de forma virtual a veces uno no puede observar en su plenitud la oralidad, porque la oralidad, la idea de la oralidad no es solamente se circunscribe a la parte del habla, la transmisión de la comunicación por vía oral, sino a todos los elementos que componen la comunicación, como son los ademanes, los gestos y las posturas que puede tomar los justiciables al momento de la interacción con el juez. Entonces eso es muy difícil poderlo apreciar de forma virtual. Que, por ejemplo, yo podría estar hablando en este momento con ustedes, estar nervioso y mis manos tenerla por debajo de la visión de la cámara y no podrían de repente observar mi nerviosismo, aspecto que sí se podría de repente observar de manera presencial y que de hecho, sin duda, va a ser siempre un punto de discrepancia respecto de este principio, el principio de inmediatez. Ello no quiere decir que por medios virtuales el juez no permita alcanzar una verdad. Hay, creo yo, aspectos que van a permitir procesos también, causas en todo caso, permitan la viabilización de las cuestiones de la inmediatez más que otras, claro está, porque hay juicios de puro derecho, de repente no se requiera mucho de los hechos, sino simplemente la aclaración, la incertidumbre jurídica, este conflicto de intereses también puede ser por incertidumbre jurídica, y que permita simplemente la declaración del juez respecto de un derecho. Las partes no están reconociendo, en todo caso alguna de las partes no está reconociendo, pero hay casos y casos, sobre todo los casos en el derecho laboral que tienen que ver con las enfermedades ocupacionales o los accidentes de trabajo, que creo yo son la mayor complejidad dentro de esta
parte del derecho, porque sin duda alguna van a necesitar de actuaciones de prueba que van a requerir de repente la actuación presencial. Y esto quizás siempre va a haber o va a atender a la división de que en aquellos casos donde los jueces necesariamente puedan observar simplemente una declaración de derechos sin atender a situaciones de presencialidad, que se permita estar presente en un espacio físico, y aquellas en las cuales sea necesaria la actuación de ciertas pruebas frente al juez, como por ejemplo sería la declaración de parte, testigos, ¿no? O la actuación de ciertas pruebas que también podrían ser fuera de juzgado, ¿no? Como las visitas de inspección. Podría también necesitar el juez de repente para verificar el lugar del accidente, por citar un ejemplo. Entonces, hay situaciones especiales, pero que no permitan entender la inmediación se circunscribe exclusiva y llanamente a la presencia física, que también los medios virtuales nos permiten tener una conectividad respecto, una interrelación, mejor dicho, más inmediata respecto de las partes con el juez. Esta visión de inmediatez presencial debe ser atendida también con la casuística indicaba respecto de aquellos casos donde sí sea necesario una interacción real juez con las partes. En el Perú, por ejemplo, si bien es cierto, es una aplicación que todavía aparece en pantalla, no se ha dado para todos los distritos judiciales del Perú, por algunos, por ejemplo, en el distrito que nosotros pertenecemos, al distrito Piura y Sullana, de esta parte del territorio nacional, por ejemplo, no están habilitadas esta aplicación que permite justamente tener una cita virtual con el juez, para justamente evitar el contacto las reglas sanitarias que se han iniciado o se están vigentes a la fecha aún por la pandemia. Pero que permiten sin duda alguna la virtualidad, generando espacios para que los jueces, las partes, puedan seguir teniendo contacto respecto a los procesos judiciales pendientes. Ahora, por último, y a ir un poco decantando estas ideas que vamos indicando, está el tema del proceso, o de lo que nosotros conocemos también como parte de justicia, o el proceso digital, o el proceso virtual. Básicamente este concepto vendría a ser el mismo concepto que nosotros conocemos del proceso, con el conjunto de actos que procuran el esclarecimiento justamente de la causa, generada con el principio materializado en la demanda, pasando por todos los otros procesales hasta llegar a la sentencia, luego producido el ejercicio de la doble instancia, que puede ser en la apelación y lo demás. La tecnología de la información va a permitir justamente que este nuevo proceso sea básicamente un proceso en atención a estas tecnologías que van a permitir justamente también alcanzar a esos espacios importantes de la población que a veces no han podido alcanzar una justicia más adecuada. En un momento parece que me están hablando por interno. ¿Ya? Y indicaba justamente este proceso de digitalización nos ha permitido entrar a una nueva era. Recordemos ante todo, si bien ya esto de procurar la justicia laboral virtual nace de esta idea, de repente no es compartida por todos, de que el derecho, acceso al Internet es un derecho humano. De hecho, ya el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2016 ha adoptado este criterio, que el derecho de acceso al Internet es un derecho humano. ¿Qué es lo que busca, entre todo, es este problema de la brecha digital y la conectividad en el acceso? Es decir, que aquellos que tienen acceso, pero que la conectividad no les permite tener un acceso constante al Internet. Va a permitir modificar el concepto de justicia a una justicia digital, que es una justicia que básicamente se va a agenciar los mecanismos tecnológicos para poder ejercer con mayor prontitud las providencias del caso a efectos de poder alcanzar etapa social, que es al final el fin último de derecho también respecto de los conflictos jurídicos.
Ahora, también entendemos que esta idea de justicia, o de justicia, como consecuencia del expediente electrónico, las audiencias virtuales, el trabajo remoto de los operadores, el despacho judicial telemático, los servicios incluso virtuales de los propios letrados o juristas o abogados respecto del ejercicio profesional. Y esto nos debe entender que en el Perú al menos ha permitido entender, para la validez al menos de la audiencia, en el Perú no es necesaria la presencia física. Justamente esto permitió, y en atención del derecho de trabajo, de hecho la ley procesal peruana permite preponderar el fondo sobre la forma, tendiendo justamente a los tratados y el arreglo de la Constitución política establece el derecho al trabajo, el derecho al trabajo, perdón, como un derecho humano. Teniendo esa dignidad que hablábamos al principio, ha permitido justamente buscar que la salud sea también protegida y implementar mecanismos. Claro, el camino se ha ido haciendo una serie de preguntas, porque por ejemplo en el Perú, la notificación de la sentencia tiene que ser por estrado, o sea, de manera presencial. Ahora el cambio ha sido por casilla. Siempre la pregunta está encaminada, así es que el acto procesal cumple con la finalidad, que en este caso también es la defensa de las partes, el derecho de defensa de las partes y la tutela jurisdiccional efectiva. Permita justamente a cada parte alcanzar la verdad que ellos están alcanzando, tanto en la petición que puede ser el trabajador, el contradictorio que puede ser el empleador, o viceversa también, porque el empleador podría también demandar al trabajador por una responsabilidad de orden, bueno, se dice responsabilidad civil, pero responsabilidad nacida de una relación laboral. Entonces, un poco para ir redondeando, al menos en el Perú, a la fecha existe las audiencias virtuales que se vienen generando a partir de estos protocolos que han sido dados en la resolución administrativa que aparece en pantalla, 23-2020-CE-JP, a través del aplicativo Google Meet. Se vienen realizando actualmente las audiencias virtuales, donde justamente se viene dando la audiencia como antes, simplemente que ahora es a través de un mecanismo virtual. La mediación se sigue realizando conforme antes era, las diligencias que estaba comentando, ¿no? Si es necesario la realización de una audiencia especial, presencial, atención a ciertas circunstancias, atendibles, claro está, que pueda realizar, siempre siguiendo los protocolos del caso. Entonces, un poco también es importante entender que estas nuevas tecnologías van a permitir acceder, como le decía anteriormente, a un mayor número de personas, como son estas personas vulnerables, que por ejemplo va a generar menos costos. Acá en el Perú existe la posibilidad de una revisión, una suerte, no tercera instancia propiamente dicha, pero la Corte Suprema puede revisar los errores, tanto procesales como jurídicos, que se pueden generar dentro de un proceso. Pero solamente estas pueden ser vistas en Lima, lo que por ejemplo dificulta ahí, por ejemplo, el acceso, debería ser por la cuestión económica o territorial. Por ejemplo, no todos los justiciables pueden acceder de repente a un informe, o no podían en todo caso, antes de la implementación de estos sistemas virtuales, alcanzar, por ejemplo, un informe oral dentro de la Corte Suprema, aspecto que ahora se puede dar. Puede estar en la ciudad de Tumbes, el letrado, en la ciudad de Tacna, en la ciudad de Quitos, y poder informar ante la Corte Suprema respecto de un proceso de casación. Este aspecto, creo yo, sin perjuicio de que una vez superada esta pandemia y hay actos o procesos o audiencias que deberían quedar entre la vida virtual, por ejemplo, los casos de provincia, de personas que no puedan acceder a poder alcanzar un abogado en la ciudad de Lima, puedan quedar, al menos como regla general, todas las casaciones en provincia, por ejemplo, que se vengan de provincia, sean vistas en un proceso o una audiencia virtual. Para terminar, quiero simplemente indicarles que la justicia laboral, sin perder su esencia, debe seguir para mí buscando, sin duda alguna, mecanismos que permitan alcanzar la protección de los derechos laborales, sin duda alguna. Y que las herramientas tecnológicas permitan tanto a los jueces poder interactuar con mayor eficacia en contacto real y concreto de las partes que intervienen en un proceso. Por último, este privilegio de la forma sobre el fondo no sea siempre ejercido de manera razonable, que la justicia sea impartida, como bien lo indica el artículo 4 de nuestra ley procesal laboral, dentro de un arreglo,
a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y ahora está la ley laboral vigente al momento de la dación de una sentencia. No sé si hay alguna pregunta respecto a las reflexiones que esta noche hemos dado, quedo en todo caso atento a las mismas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Jiménez, por esa excelente exposición. Y sí, ¿no? Justamente derecho, una de las ramas del derecho más golpeada con este asunto del COVID, con este asunto de la pandemia, justo ha sido el derecho laboral, ¿no? Con los famosos despidos masivos que se han dado, sobre todo en las transnacionales o en empresas grandes a nivel mundial. No solamente es un tema netamente o exclusivo de Perú, sino pues que estos despidos masivos han vulnerado derechos del trabajador en países de Latinoamérica, en Europa, teniendo sobre pretexto el tema de la no productividad o baja productividad en estos tiempos de pandemia. Pero bueno, allí está el derecho para dar respuesta y adaptarse a esta nueva normalidad, ¿verdad? Eso es bastante interesante. Doctor Miguel Jiménez González, de verdad, personalmente te agradezco por esta ponencia que acabas de dar hoy y en serio de que has dado elementos y puntos bastante básicos en cuanto a un verdadero análisis del derecho laboral, derecho procesal laboral también, ¿no? Entonces, cómo el Perú lo está tomando a través de estas nuevos procedimientos para poder llevar a cabo las audiencias. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, en nuestra región, que el derecho laboral pues ha entrado con un tema de oralidad, ¿no? De alguna otra manera, ahí también surge otra controversia con el tema de que si es que estas llamadas audiencias virtuales de alguna u otra forma están vulnerando algunos puntos del debido proceso. Creo que ese es un punto para debate que estoy seguro que estaremos invitando, doctor, para que pueda justamente hablar sobre este tema de las audiencias virtuales, si es que en el derecho laboral están vulnerando el debido proceso o no lo están vulnerando. Doctor, unas últimas palabras para quienes lo están viendo en este momento. Simplemente agradecer nuevamente por la oportunidad de partir estas ideas. El derecho siempre tiene que estar a la vanguardia, no porque sea una entelequia, sino porque es un medio de satisfacción de necesidades humanas. El derecho es un medio, no un fin, y por tanto debe estar a virtud de que los problemas de la humanidad puedan resolverse, en particular en el caso peruano, y en la parte que estamos viendo de los trabajadores, incluso de los empleadores, porque es importante también que ambas partes sean tratadas desde la óptica de la igualdad. Por tanto, siempre tener presente, si bien el derecho de trabajo debe ser pro trabajador, no debemos escapar de que el mantenimiento del puesto de trabajo debe, para mí, ser la finalidad de todo proceso, y que el juez y la política en general debe estar encaminada a preservar los puestos de trabajo y obviamente a promoverlos. Yo vuelvo a indicar mi agradecimiento y a otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, estimado doctor Miguel González, amigo personal también, muchas gracias. Y bueno, ya le estaremos molestando por ahí para otras oportunidades. Dios le bendiga, que tenga muy buenas noches, y a todos quienes nos estuvieron viendo pues a través de Facebook Live, esta ha sido la magistral ponencia del doctor Miguel Jiménez González. Estemos atentos a las siguientes ponencias de este curso de contexto actual del derecho laboral. Asimismo, en unos minutos estará también dando inicio la ponencia con el curso de gestión pública y políticas de desarrollo. Que tengan muy buenas noches. Hasta más tardecito.